Vimos el primer capítulo. El primer capítulo vimos eh, el problema que tuvieron con las tribus que no consiguen conquistar adecuadamente sus territorios. Quedan tribus así medio descolgadas. Todo esto era lo que hizo la tribu de Judá, lo que hizo la tribu de Benjamín, y sobre todo lo que no hicieron. Y vimos que casi al final apretaron el amorreo a los hijos de Dan hacia la montaña, pues no los dejaron descender al valle. O sea, va de mal en peor. Y ahora vamos por el capítulo segundo. Versículo primero. Y subió el ángel del Señor de Gilgal a Bochim. Gilgal es el nombre de un lugar y Bochim también es el nombre de un lugar. Dice que subió el ángel del Señor, viene desde Gilgal hasta Bochim. ¿Qué es este ángel del Señor? Vamos a ver. Va un poco despacio hoy mi ordenador, espero que no haya problemas graves. Shalom, shalom, Sara, bienvenida. Ay, bueno, veo que se enreda un poco. Hay que tener paciencia hoy con este aparato mío. No sé qué le pasa hoy, va todo un poco despacio. Se lo piensa mucho, si le conviene abrir o no le conviene abrir. Bueno, aquí está el ángel del Señor. Bueno, lo ha abierto, pero no lo vemos. Aquí está. Se refiere a un profeta, ya que los profetas son los enviados del Creador para transmitir sus mensajes. Y ángel significa precisamente mensajero. El profeta humano se desprende de su vestidura corporal y su alma brilla de un modo sobrenatural, como le ocurrió a Moshe, cuyo rostro fulguraba de tal modo que no eran capaces de mirarle a la cara. No solo el profeta, sino cualquier persona que haya llegado a un grado de purificación de su alma mucho más allá de lo normal, de modo que influya también sobre su cuerpo y lo convierta en subordinado al alma, pues le va a ocurrir lo mismo. El Talmud relata el caso de un sabio que enfermó y otro vino a visitarle. La casa del enfermo no tenía ventanas y el visitante se arremangó descubriendo su brazo y la casa se iluminó por la carne, por la piel de este sabio que vino a visitarle. Al igual que ocurrió cuando los ángeles que venían a salvar a Lot de la destrucción de Sodoma deslumbraron a los sodomitas de modo que quedaron cegados. Puede ser que estemos hablando aquí del contraste entre una persona que se ha purificado mucho y otra que está muy lejos de hacerlo. Entonces, estas personas de estos sodomitas, los habitantes de Sodoma, pues se quedaron cegados por el contraste que había. Y todo esto para explicar que el profeta y el ángel no se diferencian mucho. Ambos son una alma que no hace caso de su cuerpo, o que dominan por completo el cuerpo, o que el cuerpo está de adorno solamente. En el ángel el cuerpo está de adorno. Y en el profeta el cuerpo en aquel momento también está de adorno. Y vamos a ver a continuación en nuestro libro, vamos a ver casos en que la gente se encuentra con un ángel y no saben si es un ángel o un profeta, porque tienen el mismo aspecto. Y esta es una posibilidad, que este mensajero se trate de un profeta, o que se trate de un sacerdote, como ya vimos al principio del libro de Yoshua, y que comparamos con el texto del libro de Malachi, el libro de Malaquías, en el capítulo 2, que dice que el sacerdote tiene que ser como un ángel. También en el mismo sentido, que tiene que purificar su personalidad y esto trasciende en su cuerpo físico.
Según nuestra tradición, se trataba de Pinhas ben Elazar, que era tanto profeta como sacerdote, y que cuando recibía la profecía, su rostro fulguraba como una antorcha, como había ocurrido con Moshe. Está claro que a pesar de lo que vimos en la clase anterior, aquí recibe un mensaje por iniciativa divina que tiene que transmitir a los hijos de Israel. Muy bien, entonces estamos hablando de un ángel que viene desde Gilgal hasta Bochim. Y aquí a mitad de versículo, punto y aparte. Y dijo, os haré subir de Egipto, y os traeré a la tierra que juré a vuestros padres. Y dije, jamás quebrantaré mi pacto con vosotros, y vosotros no haréis pacto con los habitantes de esta tierra, sus altares derribaréis. Y no escuchasteis mi voz, ¿qué habéis hecho? Y también dije, no los echaré de delante de vosotros, y serán para vosotros como vuestros costados, y sus dioses serán una trampa para vosotros. Y sucedió que cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron a aquel lugar Bochim y allí ofrecieron sacrificio al Señor. Un segundo, perdón, tengo que... Sí. Ok, perdón. Ok. Estamos viendo aquí, en estos 5 versículos, o 4 versículos y medio, son unos versículos un poco extraños, porque están en futuro, o en un pasado futurista. Y vamos a ver a qué se refiere esto exactamente. Os haré subir. Esto está en futuro. Os traeré. Jamás quebrantaré. Y vosotros no haréis pacto. Todo esto está en futuro. ¿A qué se refiere? Pues en realidad, estos 4 versículos y medio son muy especiales. ¿Qué tienen de especial? Pues que estamos citando versículos casi palabra por palabra, tal y como los encontramos en la Torá. Cuando dice, os haré subir, se refiere a un pasaje en el libro de Shemot, el Éxodo, capítulo 3. Y dije, os haré subir de la pobreza de Egipto a la tierra del Cananeo y el Giteo y el Amorreo y el Priseo y el Gibeo y el Buseo, a una tierra que emana leche y miel. O sea, este comienzo del versículo, y dije, os haré subir, esto está calcado de este versículo del libro de Shemot. Y luego cuando dice que juré a vuestros padres, se refiere a la continuación en el capítulo 13, también del libro del Shemot, y ocurrirá cuando os traiga el Señor a la tierra del Cananeo y el Giteo y el Amorreo y el Gibeo y el Ibuseo que juré a tus padres que te daría tierra que emana leche y miel, y servirás este servicio. Aquí vemos que juró el sujeto, o sea, el tema aquí es el juramento. Aquí el tema es haré subir. ¿De acuerdo? A continuación dije, jamás quebrantaré mi pacto con vosotros. En el libro de Bereshit, cuando el Creador habla con Abraham, alzaré mi pacto entre yo y tú y entre tu simiente después de ti por sus generaciones como pacto eterno. Pacto eterno significa que es para siempre. Entonces esto se refiere a lo que dice aquí, que jamás quebrantará este pacto. ¿Está claro? Y a continuación en el libro de Shoftim dice, y vosotros no haréis pacto con los habitantes de esta tierra. Esto es lo que yo os dije. ¿Dónde lo dije? En el libro de Shemot, de nuevo, en el capítulo 34. Cuídate de no hacer pacto con el habitante de esta tierra a la que tú entras, para que no sea una trampa en tu interior, dentro de ti. Entonces, esto se refiere también al pacto este. Este es el tema de este trozo de versículo, y se refiere al versículo este en el libro de Shemot.
sus altares derribaréis, también en el capítulo 34, versículo siguiente, derribaréis sus altares, como ya vimos cuál es el motivo de estas prohibiciones o de estos mandamientos, de alejarse del culto de los cananeos, que es lo que les va a fastidiar a continuación, como ya veremos. Y luego continúa en el libro de Josué y dice, no escuchasteis mi voz, ¿qué habéis hecho? Así dice en el capítulo 28 del libro de Devarim, en una larga lista de las maldiciones que ocurrirá cuando, en caso de que no cumplas con los mandamientos del Señor. Y entonces dice, pues no escuchaste la voz del Señor tu Dios. No escuchasteis mi voz, ¿qué habéis hecho? Y luego al final, en que dice, también dije, no los echaré de delante de vosotros y serán para vosotros como vuestros costados. Aquí está, se ha saltado varias palabras que ya las conocemos del libro de Bemidbar, capítulo 33. Si no expulsáis a los habitantes de la tierra de delante de vosotros, ocurrirá que los que dejéis de ellos serán como espinas en vuestros ojos y como pinchos en vuestros costados. Y aquí se salta las palabras de pinchos en vuestros, pinchos, y pone solamente en vuestros costados. Ok, pero está claro que se refiere exactamente a esto. Muy bien, entonces no he hecho aquí más que citar, unos versículos que ya los conocíamos de la Torá. Unas promesas que hizo el Creador, que en caso de que nos comportáramos debidamente, entonces todo iría fácil. En caso de que transgrediéramos estas órdenes, también ya estaba predicho, no los echaré de delante de vosotros, para que sean para vosotros como espinas en vuestros costados y como pinchos en vuestros ojos. Y sus dioses serán una trampa para vosotros, como veremos a continuación en este mismo capítulo, que los dioses cananeos se convierten en una trampa para el pueblo de Israel. Versículo 4. Y sucedió que cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Esta es la reacción más fácil por ser la menos comprometedora. El pueblo llora porque se toma las palabras del ángel como decreto que nadie puede cambiar, sin tener en cuenta que todas las profecías vienen para despertar a la persona a que se arrepienta y que cambie de modus operandi, de modo de comportamiento. La reacción que vemos aquí significa que la gente ha perdido la esperanza de librarse de aquellos cananeos que han quedado en el país, a pesar de que les causan graves problemas al influir de un modo muy negativo sobre el pueblo. Ya hemos mencionado anteriormente que el contacto con la cultura cananea es la causa de que se extienda de nuevo entre el pueblo la idolatría, como veremos dentro de pocos versículos. Y también produce una corrosión de los valores éticos, políticos y sociales. Empieza aquí el pueblo que durante 40 años que estuvo en el desierto, estuvo estudiando cuál es el comportamiento adecuado de boca de Moshe, y es de suponer que empezaban a entrenarse en esto. De pronto, cuando entran en contacto al cabo de otros 20 y pico de años, 30 años, cuando entran en contacto con la cultura cananea, se acuerdan de lo que vieron en Egipto, se acuerdan de lo que vieron en el lugar en que crecieron, en Egipto, y por lo tanto esto le despierta sus deseos de idolatría, pero también el mal estado, el terrible estado ético, social que había en aquel país, en Egipto, y que también en la tierra de Canaán es exactamente igual.
Cronológicamente, este capítulo debería anteceder al primer capítulo, puesto que desde el versículo 6, que aún no hemos visto, al versículo 10, se habla de la muerte de Yoshua, lo que significa que todo esto ocurrió antes de su muerte. Y por lo tanto, este debería ser el primer capítulo. Y vemos aquí que llaman el nombre del lugar Bochim, que significa lloradores o los que lloran. Pues no sé, si alguien pregunta Miquel, ¿qué atractivo tan especial podía tener la idolatría para que ocurriera esto? Pues no sé, si alguien ha visto una procesión de Semana Santa, o si alguien ha visto una catedral iluminada, llena de cirios, y con el botafumeiro, y con todos los sacerdotes revestidos de no sé qué, y con toda la pompa que hay allí, y el órgano tocando, y la coral, etcétera, etcétera, puede que se haga una pequeña idea de lo que tenían. No estoy hablando de la liturgia, estoy hablando, del mero hecho. Ya lo hemos hablado esto en unas clases anteriores, puede que no hubieras asistido entonces, que la persona humana necesita plasmar sus ideas en algo palpable. Una idea, por abstracta que sea, necesitas imaginarte algo. Es muy difícil tener nociones completamente abstractas que no pueden ser representadas por nada en absoluto. Al intentar hablar del creador del mundo y no poder imaginarte nada, esto resulta muy difícil incluso para los judíos hoy en día. Es difícil, y más aún para la gente que no conocía otra cosa más que una representación plástica de los dioses en objetos, en cucarachas o en águilas o en lo que fuera. Y por lo tanto, tenía un atractivo muy fuerte. Estamos hablando también de un... bueno, esto tal vez hablemos de esto ya aquí hoy mismo, pues lo dejo un poco para más adelante. Vamos a ver si nos cuadra el tema. Vemos aquí que llaman el nombre del lugar Bochim. Bochim significa lloradores, los que lloran. Ahora entendemos el motivo por el que se escribe el primer capítulo antes que este. Si este hubiera sido el primero, seguramente el nombre del libro sería Bochim, los lloradores, y no Shoftim, los jueces. Este llanto no se limita a esta fecha. Es un llanto que empezó ya en tiempos de Yoshua, cuando vieron que no conseguían conquistar el país, que los cananeos se les resistían. Y entonces empiezan a llorar, se desesperan, pierden la esperanza, desesperarse en el sentido de perder la esperanza. Y este llanto continúa a lo largo del libro de Shoftim, cuando las iniciativas que toman los jueces no consiguen levantar al pueblo de su pesimismo, de su llanto. Y a medida que se suceden los desastres, el pesimismo crece y también el llanto crece. Por lo tanto, este debería ser el nombre del libro. En lugar de ser el libro de Shoftim, de los jueces, debería ser el libro de Bochim, de los lloradores. Pero está muy mal esto de poner un nombre así a un libro entero, y por lo tanto anteceden el primer capítulo a este para despistarnos un poco. Pero cuando te das cuenta, esto es un modo de entender, ¿cómo se dice esto? De entender literalmente lo que está diciendo el texto. El texto, vamos a verlo un segundo aquí, versículo 6, después que Yoshua despidió al pueblo y el pueblo subió a Yoshua
un siervo del Señor murió. Estamos hablando aquí, después de estos versículos que hemos visto aquí, estamos hablando de la muerte de Yoshua. Cuando el primer capítulo, lo que vimos en el primer capítulo, el primer versículo, ya decía después de la muerte de Yoshua. Entonces está claro que este segundo capítulo viene antes que el primer capítulo. Esto es saber leer con ojos críticos y darse cuenta de qué viene antes y qué viene después. Esto en las novelas de hoy en día lo hacen mucho. Te ponen los acontecimientos un poco salteados, te ponen primero lo que viene más tarde y luego que ocurrió 2 años antes, y por lo tanto aquí nos está haciendo exactamente lo mismo, pero aquí yo creo que está para disimular un poco el desastre del llanto. Volvamos a leer estos versículos. Versículo 6, después que Yoshua despidió el pueblo, los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra, y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Yoshua y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Yoshua, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Yoshua bin Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat Serach, en la montaña de Efraim, al norte del volcán. Esto ya lo vimos cuando acabamos con el libro de Yoshua, los últimos versículos. Versículo 10. También toda aquella generación fue reunida a sus padres. Esta expresión significa que fallecieron. Reunirse con sus padres significa irse al otro mundo. Toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Ok, vamos a ver. La generación de los que atravesaron el Jardín, que habían conocido a Moshe, que habían visto los milagros del último año de estancia en el desierto y al atravesar el Jardín y con la batalla contra Jericó. A aquella generación le quedaban recuerdos de aquellos tiempos y aún así habían decaído en la conquista. Ahora viene otra generación que no ha conocido todo esto, por lo que es de suponer que a todo les resulta más difícil. Pero tal vez deberíamos decir que es justo al revés. A aquellos que conocieron los milagros les resulta más difícil acostumbrarse a una vida normal en la que hay que sembrar para comer el pan en lugar de recoger el pan del cielo, el maná, cada mañana junto a la tienda. Cuando ven que en la tierra de Israel los milagros se esconden dentro de la naturaleza, esta gente se despistan y no son capaces de reconocerlos, porque ellos se han acostumbrado a otro tipo de milagros. Y les resulta difícil cambiar el tema. La siguiente generación no ha visto estos grandes milagros y ha nacido dentro de estas circunstancias que ya no le resultan extrañas. Es cierto que ha oído hablar de los grandes milagros relatados por sus padres, pero estos milagros ya están lejos. Sí, exactamente. Poco a poco, esta generación nueva se dará cuenta de que deberá tomar la iniciativa, o por lo menos deberá aprender a seguir a alguien que tome la iniciativa. Y esto es en parte de la gran crisis de la que hablamos en la clase anterior, en que una generación que ya no conoce a los grandes milagros que hubo anteriormente, no conocen al Señor, o sea, los milagros abiertos, los milagros fáciles de reconocer como milagros.
sobrenaturales. Hay milagros naturales y hay milagros sobrenaturales. Versículo 11. Entonces los hijos de Israel hicieron el mal ante los ojos del Señor, y sirvieron a los Baales, y dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor, y dejaron al Señor, y sirvieron a Baal y a Ashtarot. Y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los entregó en manos de los saqueadores que los saquearon, y los vendió en mano de sus enemigos, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho, y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Aquí vemos unos versículos, 5 versículos, que da la impresión de que se repite. Dejaron y siguieron y los entregó y los vendió. Pero en realidad está exponiendo aquí de nuevo una tabla de acción-reacción, como vamos a ver aquí ahora. Un segundo que se abra. Podemos ver aquí 3 fases. Sirvieron a los Baales esporádicamente, sin abandonar al Creador. Segunda fase, dejaron al Señor y siguieron a otros dioses, o sea, en el sentido de unas veces al Señor y otras veces a otros dioses. El sábado van a la sinagoga y el domingo van a la iglesia. Tercera fase, dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Ashtarot, en el sentido de que abandonaron al Creador por completo. Estas son las 3 fases y la reacción divina es consecuente. En primer paso, los puso en manos de saqueadores esporádicamente. En la segunda fase los vendió y ya no pudieron hacer frente, pero no eran derrotados por completo. Y en la tercera fase, cuando dejaron al Señor por completo, la mano del Señor estaba contra ellos para mal. Les abandona por completo a su suerte y todo les va mal. Puesto que la reacción divina es siempre en la misma medida, consecuencia directa de lo que hacemos. Así, el pueblo se va alejando poco a poco del Creador y el Creador se va alejando de ellos. Al principio solo un poquitín de idolatría y un poco de ataques de salteadores. Luego se hace más grave y notoria la distancia y parece como si entráramos en un nefasto torbellino del que ya nunca podremos salir. Pero no, hay otro ingrediente en la actuación divina, completamente inesperado, de ayuda gratuita, que parece del todo inmerecida, pero que es muy lógica desde el punto de vista del Creador, puesto que confía en nosotros a pesar de nuestros fallos, y nos da otra oportunidad, y otra, y otra. En total, es un largo proceso que dura siglos. Hay un versículo en el libro de Mishle, los Proverbios, capítulo 24, pues 7 cae el justo y se levanta. Una persona puede caer varias veces y seguir siendo justo, puesto que se levanta, no pierde la esperanza en sí mismo, o por lo menos la recupera después de haberla perdido. 7 veces, no dice la palabra veces en hebreo, 7 cae el justo y se levanta. El hecho de caer no significa que no seas una buena persona. El hecho de quedarse tumbado en el suelo, ahí ya está el problema. Este problema es gravísimo. El malvado se cae una sola vez. ¿Lo ves?
No tengo ninguna posibilidad de mejorar porque yo soy así. Sí, es simbólico. El 7 significa siempre. Es la naturaleza, son los 7 días de la semana. Siempre se cae. Pero luego se levanta. Mientras el malvado dice, yo he nacido con este defecto y no hay nada que hacer. Dios me ha hecho así, ¿por qué me culpas a mí? Cúlpale al Creador, es lo que dice el malvado. No tengo ninguna posibilidad de cambiar porque yo he nacido así, con estas condiciones. Y esto no es cierto. Le culpan al Creador que los ha hecho así, sin comprender, sin querer comprender, que estas son las normas, las reglas del juego. Tienes unos defectos para que te esfuerces en mejorar, no para que te regodees en ellos. Hay gente que cuando les viene la tentación dice, bienvenida tentación, ¿qué haría yo sin ti? No es para esto, la tentación está para rechazarla, para quitárnosla de encima. Pero hay gente que se regodea en ella. Por lo tanto, no tenemos que asustarnos cuando vemos que el proceso es largo y que dura siglos y que caen y vuelven a levantarse. En el libro de Shoftim, los jueces vienen a luchar contra la rutina que corroe el ánimo del pueblo, que le lleva a rendirse a la pereza y al desánimo. Aunque parezca que vamos de mal en peor, en realidad se produce un cambio en el subsuelo, en lo más interior de sus almas, que les permitirá pasar al libro de Shmuel, en el que coronamos al rey David, y antes a Shaul. Para esto se necesita mucha paciencia, mucha fe en nosotros mismos, y también mucho trabajo espiritual y físico para alcanzar la meta. Si hay que ponerse a dieta, si hay que ponerse en un tratamiento para salir de las adicciones, de la pecado adicción, pues hay que hacerlo. Esto necesita trabajo espiritual y físico a veces para empezar a moverse. Nosotros somos muy pesados a la hora de arrancar. Necesitamos un gran esfuerzo para empezar a arrancar, pero luego, cuanto más avanzamos, más fácil se convierte. Ok, volvamos a nuestro tema. Ok, entonces hemos visto aquí que estamos hablando aquí de un diálogo entre el pueblo y el Creador. El pueblo sirvieron a los Baales y dejaron al Señor Dios de sus padres y siguieron a otros dioses. Provocaron la ira del Señor. Y con esto, pues, empieza. Dejaron al Señor y se encendió la ira del Señor y los entregó en manos de los saqueadores. Esa es la primera fase. Luego, cuando lleguemos en el libro de Shoftim, cuando lleguemos al cambio de fase, ya os avisaré. Luego los vendió en manos de sus enemigos alrededor y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Y luego la mano del Señor estaba en contra de ellos para mal. Llegamos al versículo 16. Y el Señor levantó jueces y los libraron de la mano de los saqueadores. Y tampoco a sus jueces no escucharon, pues se prostituyeron tras otros dioses y se postraron ante ellos, se apartaron pronto del camino en que habían andado sus padres a escuchar a los mandamientos del Señor, no hicieron así. O sea que no escucharon los mandamientos del Señor como habían hecho sus padres. Ellos no siguieron el camino de sus padres. ¿Qué significa esto de prostituirse? Este verbo sirve para quien se desvía del buen camino y se mete en lugares que no debería. Para quien desvía su atención de la meta propuesta y la enfoca en el lugar del engaño. Esto es prostituir. El deseo sexual está para obligar a la persona a que busque una pareja y traiga al mundo nuevos vástagos.
y en el pueblo de Israel debe enfocar a que sean nuevas personas a imagen y semejanza del Creador, capaces de llegar a la profecía. Y cuando una prostituta atrae a una persona, a un hombre, a un juego de unos minutos o de unas horas para pasarlo bien, esto es desviarse del buen camino. Puede ser también al revés, que un hombre desvía a una mujer, por supuesto. Esto es prostitución cuando te desvías del buen camino. Y ahora, contestando a la pregunta anterior de Miquel, existe también otro deseo que antiguamente era terriblemente fuerte y que se debilitó muchísimo a finales del primer templo, con la desaparición paulatina de la profecía y la aparición de la filosofía en un proceso de maduración espiritual. El deseo religioso, que debía ser enfocado hacia el servicio del Creador y que era desviado, esta es la prostitución, era desviado hacia las fuerzas de la naturaleza. La humanidad era entonces como un niño muy pequeño que necesita desesperadamente sentir la presencia de su madre. Necesita saber que no está solo en el mundo, que hay alguien en quien puede confiar, alguien en quien apoyarse, y cuando no encuentra la mano cálida de su madre, cree poder contentarse en abrazar un osito de peluche. Y esta es la prostitución religiosa, exactamente, no el panteísmo, sino ya incluso el politeísmo. Basta con que haya otro Dios para que ya sirva de prostitución. Esto ya es desviarse del camino. Cuando aparece el segundo Dios, ya está. Esto es cuando se trata de un niño pequeño. Luego crecerá el niño. Y poco a poco la necesidad de sentir la mano de su madre se convierte en menos crítica, hasta que el adolescente cree que este contacto es superfluo o incluso nocivo para el proceso que él está viviendo, el proceso de independización, el proceso de construir su propia personalidad. No puedes quedarte agarrado a las faldas de tu madre. Entonces el adolescente se cree que la madre molesta, y hay madres que molestan. El adolescente se convierte en una persona capaz de llegar a ideas del todo abstractas y se cree que ha sido el alejamiento de su madre el que le ha permitido desarrollar su inteligencia. Pero en realidad sigue añorando terriblemente la mano cálida de su madre sin poder permitirse la traición de reconocerlo. Y así pasa los terribles años de la adolescencia, encerrado en su mundo particular, alejado del calor maternal, y muchas veces intenta suplantar el calor maternal con sustitutos que le recuerden el mundo infantil o que le hagan saltar hacia adelante al mundo de los adultos, de los que ya han madurado, aunque él mismo aún no haya madurado. Esto es el doble juego del adolescente. Hasta que madura y comprende que las órdenes que recibía de su madre eran por su propio bien y que podría haber llegado a la meta de la madurez sin haber tenido que alejarse tanto de su madre. Pero esto también a veces depende también de la madre. Cuando la madre es demasiado se impone demasiado sobre sus hijos, entonces el niño siente más necesidad de desconectarse de ella. En un ejemplo simplón, diríamos que el niño come la sopa que le gusta, pero la come porque su madre se lo ha dicho. El adolescente no come la sopa porque su madre se lo ha dicho que se la coma, a pesar de que al adolescente le gusta mucho, pero no se la puede comer, no sea que alguien se crea que él se come la sopa porque su madre se lo ha dicho.
Es una tragicomedia del adolescente. No puedo comerme la sopa que me gusta porque mi madre me ha dicho que me la coma. Si mamá se hubiera quedado callada, yo me lo hubiera comido. Pero ahora por el mero hecho de que mi madre me haya dicho que me coma la sopa, ahora no me la puedo comer. Porque quiero que todo el mundo se dé cuenta de que yo soy independiente. Y el adulto es el que se come la sopa porque le gusta, aunque su madre se lo haya dicho, y así reconoce que su madre tiene razón. Bueno, esto es un ejemplo simplón, para que nos demos cuenta de las fases. La humanidad llegó a la fase de la adolescencia hacia el final del primer templo. El desarrollo de su capacidad intelectual le lleva a alejarse de la mano divina de la profecía y empieza la filosofía con Tales de Mileto, que se conoce como el primer filósofo. Por lo tanto, en la época que estamos describiendo ahora, la humanidad está plenamente en la fase infantil, en que se necesita el calor de la madre, la mano del creador, o el sustituto, el oso de peluche, la idolatría. El niño que es capaz de reconocer la mano materna, pero se contenta o incluso prefiere al osito, es el que se ha prostituido, que ha abandonado la verdad para vagar tras las apariencias. Miguel pregunta si fue la profecía que se apartó del hombre o al revés, y yo le digo que ambas respuestas son correctas. La madre tiene que reconocer, tiene que saber, tiene que estudiar psicología y tiene que saber qué le ocurre a su hijo adolescente y dejarle en paz. Y el hijo tiene que saber que ahora está construyendo su propia personalidad y para ello necesita desconectarse un poco de su madre, pero no es necesario que se mude de casa para esto y no es necesario que haga lo contrario de lo que su madre le dice, sino que aprender a ser independiente sin pelearse con su madre. Pero es verdad que el alejamiento es mutuo. El alejamiento es mutuo. La madre tiene que dejar a su hijo en paz dentro de su habitación y el hijo pues va siguiendo su tendencia natural de alejarse de su madre. Es cierto. O sea que viene lo mismo con la profecía. La profecía se aparta del pueblo de Israel para permitir un desarrollo intelectual y el desarrollo intelectual le dice a la profecía que no le moleste. Porque cuando a cada momento, a cada cosa que piensas o que dices, va a venir un profeta y te dice si tienes razón o no tienes razón, entonces de este modo no voy a poder pensar en nada. Necesito un poco de libertad, necesito la posibilidad de hacer lo contrario, de pecar, para demostrar que yo soy independiente, de que tengo mi propia personalidad y no soy una fotocopia de mis padres. Ok, todo esto es un poco para entender qué es lo que está ocurriendo aquí, qué ocurre al prostituirse con otros dioses. Todo esto era para intentar entender qué significa esta prostitución, por qué la llaman así prostitución. Versículo 18. Y cuando el Señor les levantaba jueces, estaba el Señor con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de sus opresores y apretantes. Vamos a ver de nuevo también este tema del compadecerse. ¿Cómo es que Dios se compadece? Ya hemos visto varias veces estos verbos que describen el estado de ánimo del Creador, que se enfada, que se compadece, etc. Y nos extrañamos de nuevo una y otra vez, olvidando lo que ya sabemos. Hace 800 años que Maimónides escribió su gran obra de Moreh Nevuchim, la guía de los perplejos, precisamente para explicar cuál es el verdadero sentido de estos verbos o de estas expresiones. La voluntad divina, completamente inexplicable para nosotros, que somos simples humanos,
se plasma en unos acontecimientos que a nosotros nos causan la impresión de amor o enfado o compasión. O sea, que si en lugar de ser el creador hubiera sido nuestro vecino, entonces diríamos que este vecino está enfadado o que tiene compasión. Pero esto no ha lugar cuando estamos hablando del creador. El creador no se enfada, no tiene compasión, tampoco tiene amor, sino que su relación con nosotros, a nosotros nos da la impresión de amor, enfado, compasión, etc. En realidad, significa que en un momento determinado decide cambiar de modus operandi, al igual que en un momento antes de que hubiera momentos, decidió crear el mundo. Fue en un momento determinado en que aparece la voluntad divina. Esto es algo raro que no sabemos explicar. ¿De dónde viene esta voluntad divina? Que de pronto hay un cambio. Pero hay cambio, hubo un gran cambio con la creación del mundo, y hay pequeños cambios cuando Dios decide cambiar de modus operandi, de modo de actuación. Así, cuando nos desviamos demasiado de la meta que nos ha impuesto, Dios interviene para corregirnos de un modo que nos da la impresión de que está enfadado, etc. Por supuesto, tendremos que repetir este principio muchas veces, puesto que tiene muchos matices y nos resulta difícil de comprender, y en algunas ocasiones nos despistamos por completo. Pero estamos viendo aquí dos tipos de actuación, y esto hay que explicarlo un poco, y para esto os remito a un libro del Rav Kook que escribió hace 100 años, Las luces de Israel y su renacimiento. Así dice el Rav Kook hace 100 años. Hay dos entendimientos que abarcan toda la existencia y toda la Torah. Estamos hablando aquí de las reacciones del Creador. Dios se enfada, trae un profeta, seguimos al profeta, nos arrepentimos, luego volvemos a hacer, cuando se muere el profeta, volvemos a hacer tonterías. Y otra vez Dios se enfada, y otra vez nosotros lloramos, y otra vez se apiada de nosotros, y otra vez tal. Estos cambios de humor del Creador, al igual que nosotros también cambiamos de humor, pero estamos hablando ahora, intentamos explicar qué le ocurre al Creador. Dice el Rav Kook, hay dos entendimientos que abarcan toda la existencia y toda la Torá, y a toda la observación en todos los cambios de sus caminos. Hay que entenderlo desde dos puntos de vista. El entendimiento ético y el entendimiento causativo, que una cosa causa la otra. Dentro del entendimiento causativo, que es anterior en el tiempo, en el espíritu humano, dentro de este entendimiento está incluido dentro del alma que es superior, que le da la vida, ahí está incluido el entendimiento ético. Dentro del entendimiento causativo se esconde el entendimiento ético, pero primero llegamos al entendimiento causativo. ¿Qué es esto? El entendimiento causativo ofrece leyes entrelazadas la una con la otra a lo ancho de toda la existencia. Comienza en el mundo material y va abarcando, trepando y subiendo hasta las alturas de los mundos espirituales. Todo esto lo dice el Rav Kook. O sea, en primer lugar está el de entendimiento causativo. Has puesto sal en el pastel en lugar de poner azúcar, entonces el pastel va a tener un sabor un poco raro, si es que consigues comértelo. Esto es causativo. Has puesto sal en lugar de poner azúcar, entonces va a ser salado en lugar de ser dulce. Esto es la causa, una causa tras otra. Y por el hecho de que ahora en el cumpleaños de tu hijo, cuando le traes la tarta, resulta que hay sal en lugar de haber azúcar, entonces esto pone de mal humor a todo el mundo, se enfadan, o al contrario, o lo convierten en una batalla campal de tarta, y hay tarta por toda la habitación porque no se la pueden comer y prefieren tirársela el uno a la otra, al otro.
Esto es causa. ¿Qué ha causado esta batalla campal dentro de la fiesta de cumpleaños? El hecho de haber puesto la sal dentro de la tarta. ¿Y por qué puse la sal? Porque alguien se confundió, me puso los tarros del azúcar y de la sal, que se parecen demasiado, y yo me confundí con ellos. ¿Y por qué puso los dos tarros uno al lado del otro? Porque estaba cansado en aquel momento, porque limpió la cocina y amontonó todos los tarros en un cajón, en lugar de poner cada uno en su lugar. Todo esto son causas. Una causa lleva a la otra y la otra lleva a la otra. Esto es lo que ocurre en la historia. Hay un rey bueno y hay un rey malo y se pelean entre ellos, y hay una guerra y este gana y este pierde. Esto es el entendimiento causativo. Pero en la cadena causativa yace una opresión general. Sí, hay una opresión general, un impedimento que restringe a las leyes y a su contenido para que no vayan por otros caminos más que aquellos que la cadena causativa les encadena. Si has puesto sal en la tarta tiene que estar salada. No hay otra posibilidad. Esto me oprime, esto restringe. No hay otra posibilidad, no hay elección. Y esto causa opresión interior en nuestra personalidad, en nuestro interior. Dice el Rav Kook, pero cuando subimos a la grada más alta de la libertad sublime, entonces nosotros nos libramos de toda esta opresión causativa y todo el edificio de leyes se nos presenta en el entendimiento ético como unos lazos morales unidos los unos con los otros, con una fuerza tan grande o incluso mayor que la del entendimiento causativo. Quiero entender qué problema ético, moral. No, ¿entiendes? No es el reloj aún es causativo. Yo quiero saber cuál es la ética de este reloj. ¿Por qué este señor no tuvo en cuenta de que los tarros tenían que estar cada uno en su lugar? Esto es un fallo ético pequeño. Y luego la persona que prepara la tarta, ¿cómo no se da cuenta de que está poniendo la sal en lugar de poner el azúcar? Esto es un fallo ético, un poco mayor que el anterior, porque cuando estás preparando algo y lo preparas con amor, no puedes caer en estos fallos. Tu ética está un poco estropeada. En la ética refrescante que da vida a esta gran cadena causativa, yace todo el impulso y todo el brillo de la vida, que se nos muestra con tan gran ímpetu y con tan gran precisión. La apariencia moral nos descubre el carácter del así debe ser, y no tan solo del así es o así ocurrió. ¿Entendido? O sea que nosotros estamos hablando aquí de unas batallas, de unos jueces, de unas personas que se portan bien y luego se portan mal y luego vuelven a portarse bien y viene el juez y se va el juez. Nosotros no podemos contentarnos con el así es o así ocurrió, sino que tenemos que llegar al así debe ser. Así son las cosas porque tú te has portado de este modo. Hay una moral, hay una ética dentro de todo esto. Y es lo que tenemos que intentar comprender. Hasta aquí las palabras del Rav Kook que nos ayudan un poco a entender estos cambios de humor del Creador. No son cambios de humor, sino que está ocurriendo aquí algo. Hay dos tipos de actuación divina. La actuación de justicia causativa, y también la misericordia divina esta, que es en realidad poner en juego
la parte ética. El fallo no ha sido tan grave, tiene posibilidad de rectificación. Versículo 19. Pero acontecía que al morir el juez ellos volvían y se corrompían aún más que sus padres, al ir tras otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su duro camino. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y dijo: por cuanto esta nación ha transgredido el pacto que ordené a sus padres y no ha escuchado mi voz, tampoco yo seguiré expulsando a nadie de delante de ellos, de las naciones que Josué dejó y murió. O sea, esto es el resultado ético del mal comportamiento de los hijos de Israel, que por haber transgredido el pacto, entonces Dios dice, pues yo dejo ahora de expulsar a estos enemigos, a estas naciones que Josué dejó. ¿Y por qué los dejó? Te doy aquí el motivo, el significado ético. Para probar con ellas a Israel, ¿acaso guardan el camino del Señor y andan en él como lo hicieron sus padres o no? O sea, vamos a ver si sigues con estos pactos con tus enemigos, que son personas crueles, malvadas, y tú no haces caso a este punto de vista, o sea, a esta situación. No, es mal comportamiento. No es solamente distonía, sino que es mal comportamiento. Esto lo veremos a continuación. Como ya hemos visto muchas veces, hay capítulos en que parecen muy sucintos, que nos despachan rápidamente y pasan de un tema a otro, pero hay otros lugares en que nos da más la perspectiva y nos permite entender no solamente lo que ocurre en el capítulo en que estamos leyendo, sino que ocurrió en el capítulo anterior y el posterior. Esto ya lo veremos si Dios quiere. Tengo la intención de dedicar atención a estos temas en nuestras clases. Versículo 23, y dejó el Señor a aquellas naciones sin expulsarlas rápidamente y no las entregó en manos de Josué. Y empezamos el capítulo 3, porque es continuación del final del capítulo 2, que ha sido un poco cortito, y necesito terminar con estos pocos versículos de aquí, 6 versículos primeros del capítulo 3. Y estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel, a los que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solo para que supieran las generaciones de los hijos de Israel, para enseñarles la guerra, solo los que antes no las conocían. ¿Qué dice aquí estas frases? Es un poco enrevesada. Hasta aquel momento no habían tenido necesidad de conocer las tácticas de batalla, puesto que las batallas del libro de Josué habían sido milagrosas. A partir de la muerte de Josué comienza una nueva fase en que se ven obligados a luchar con tácticas militares convencionales. Esto es lo que llama aquí enseñarles la guerra. Enseñarles trucos de guerra, cómo se hace la guerra, enseñarles a usar las armas. Hasta ahora tenías armas, pero no necesitabas usarlas, porque con solo verte, el enemigo ya daba la vuelta y se escapaba. Y no tenías que entrenarte en lucha, ahora tendrás que entrenarte en la lucha. Entonces, ¿cuáles son estas naciones que quedaron? Los 5 príncipes de los filisteos, en el sur, los 5 príncipes de los filisteos, y luego en la franja litoral, todos los cananeos, los sidonios y los gibeos que habitaban en el monte del Lebanón, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Hamat.
No he traído aquí el mapa porque ya lo hemos visto anteriormente. Estamos hablando en realidad de lo que es actualmente el Líbano. El Líbano debería ser parte de la herencia de las tribus de Asher, de Naftalí ahora se me ha escapado, de 3 tribus, Asher, Naftalí y... se me ha escapado ahora, no importa. ¿Qué es Naftalí? No hay modo. Bueno, deberían ser parte de la tierra de Israel, pero no lo conseguimos. Todo el Líbano quedó fuera de nuestra mano. Y allí habitaban cananeos, sidonios y gibeos, son lo que se llaman los fenicios. Los fenicios eran pueblos cananeos. Los fenicios no aparecen ni una sola vez en el Tanaj porque se les llamaba sencillamente cananeos. Y su nombre, lo que ellos se denominaban a sí mismos, se denominaban cananeos, exactamente. Ok, entonces, estos son los 2 grandes pueblos que quedaron sin conquistar. Los filisteos al sur y estos cananeos que estaban al norte, que en realidad todo el Líbano, Levo Hamad, está ya dentro del territorio de Siria, pero muy cerca a la frontera, a la actual frontera libanesa. Versículo 4, y fueron para probar a Israel para saber si escuchaban los mandamientos que el Señor había ordenado a sus padres por mano de Moshe, y los hijos de Israel habitaron dentro del cananeo, del gitita, del amorreo, del priseo, del gibeo y del jebuseo. Tomaron para sí a sus hijas por mujeres, o sea, a las cananeas, y a sus propias hijas dieron a los hijos de los cananeos y sirvieron a sus dioses. Y aquí viene, ya vemos aquí que el versículo lo dice. Asimilación, empieza una asimilación, exactamente, y empieza también la idolatría, empieza a penetrar la idolatría dentro del pueblo de Israel. ¿Cuándo ocurre esto? Ya en los últimos años de Yoshua. Nosotros hemos visto que el libro de Yoshua en realidad dura 28 años. Los primeros 14 años son de conquista y repartición, y los segundos 14 años ya el pueblo está establecido y empieza cada tribu a desarrollarse por sí misma. Y hay unas tribus, las tribus del norte, que tienen graves problemas de asimilación, se casan con los cananeos, no todos, pero ya empieza a ocurrir. Y empieza la idolatría, no todos, pero empieza la idolatría, empiezan a meter los dioses, al principio los meten a escondidas dentro de sus casas, y luego veremos que ya se atreven a ponerlos en público sin que nadie se atreva a protestar. Ok, hasta aquí la clase de hoy, que ha sido, hasta ahora hemos visto 2 largos prólogos a lo que es el libro de Shoftim, y espero que nos sirvan de base para poder leer y comprender correctamente los acontecimientos que vendrán a continuación. Muchas gracias a todos y buenas noches. Shalom, shalom.